desde su mirada, conocimientos y experiencia, ¿qué nos puede decir de la ley antimonopolios 31.112? Análisis y opinión, por favor. Y si esta puede ser aplicada con éxito en la economía social de mercado y en particular en el sector agricultura. ¿Hay realmente prácticas monopólicas en este sector crucial para alimentar a los peruanos y al mundo vía la agroexportación? ¿Afecta la práctica monopólica al desarrollo del Perú? Y en el uso de la palabra, amigo Lucas Rodríguez. Lo primero que quería precisar es de que ¿quién puede hacer una práctica monopólica o oligopólica? ¿Qué empresas? Solamente las grandes empresas. No lo pueden hacer la micro, la pequeña o la mediana empresa. Solamente la gran empresa. Pero ¿qué gran empresa? De acuerdo a la legislación peruana, una gran empresa es aquella que tiene ventas anuales por encima, cerca de los 11 millones de soles. Está calculado conforme a las unidades impositivas tributarias. Y si en esta ley, que ya se ha descrito, se señala que hay un control previo en aquellas empresas que tienen, por ejemplo, un patrimonio no menor, creo, a los 520 millones de soles, o facturan en sus ventas anuales cerca de los 80 millones de soles. Se sobreentiende claramente que es un grupo selecto, pequeño, que tiene esa capacidad, tiene ese valor de patrimonial y esa capacidad de ventas, que las diferencia de otro gran grupo de grandes empresas. Es decir, hay un pequeño grupo de las grandes empresas que podrían hacer esas prácticas oligopólicas o monopólicas. Eso es un primer dato. En segundo lugar, en el artículo 115 de la Constitución de 1979, se definía que la actividad económica en el país se regula justamente por el modelo de economía social de mercado. Tan igual que en la Constitución del 93, en su artículo 58, como ya se ha señalado. Y son escenarios diferentes. Justamente el amigo Miguel Zapata señalaba de que anterior a esa ley, por ejemplo, ¿qué predominaba? Prácticamente predominaban los oligopolios o los monopolios de la empresa pública. El sector privado casi fue marginado en la dinámica de muchas actividades económicas. Casi había un control monopólico de la actividad económica por parte del Estado. Y esas distorsiones llevaron a que efectivamente toda esa actividad entrara en crisis y se buscó una salida en la década del 90, que fue prácticamente privatizar todo el sector público, todas las empresas públicas. Y a raíz ya de la Constitución del 93, la participación del Estado, las empresas públicas se han reducido solamente al 0,3, ni siquiera al 0,5% de todas las empresas que existen en el país. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, las cajas municipales, ¿no? Que sí tienen un papel importante en la economía y son eficientes, según la mayoría de ellas. Y entonces, economía social de mercado, prácticas monopólicas de la empresa pública, pasamos a economía otra vez social de mercado, prácticas monopólicas u oligopólicas, pero ya no del sector público, sino del sector privado. Miren, o sea, seguimos el mismo modelo, hay el mismo modelo de dos constituciones, pero las consecuencias son diferentes. Entonces aquí es un tema para reflexionar. ¿Qué ha pasado desde la Constitución del 93 a la fecha? El amigo Francisco Huerta dijo una cosa bien interesante. Sale la ley cuando ya todo está hecho. Y la pregunta que usted me hacía, amigo Bartolo, era si va a tener éxito en su aplicación esta ley que ya salió su reglamentación en una economía social de mercado. ¿Cómo va a tener éxito si ya todo está hecho? Más aún cuando la ley y en sus propias disposiciones dice que es aplicable para de aquí para adelante, no para atrás. Todo lo de atrás se respeta, es inamovible. Cuando hubo las prácticas monopólicas hechas por las empresas del Estado, la solución, ¿cuál fue?
privatizarlas, ¿no? Se transfirieron al sector privado, las regalaron prácticamente. Eso ya es un tema incluso hasta de corrupción demostrada. Pero ahora estamos en un escenario diferente. ¿Se podrán expropiar esas grandes empresas que hacen prácticas monopólicas u oligopólicas en el Perú? Ya no se puede, pues. Las expropiaciones no son una salida, pero eso ya son hechos consumados. Entonces la ley nace, o sea, ya está vigente luego de un alargamiento muy extendido, como aquí se ha señalado, a pesar de las iniciativas de Indecopi para que se apruebe estas normas, recién pues el 2019 le dan luz y han habido tantos intereses de por medio que no ha sido fácil que nazca esta ley, que se promulgue esta ley, porque la ley no la ha promulgado el presidente de la República ni el Poder Ejecutivo, la ha promulgado por insistencia el Congreso de la República. Imagínense las discrepancias, lo difícil que ha sido para que esto salga. Entonces, estos datos hay que tenerlos en cuenta para ver si va a ser exitosa en el país. Más aún cuando en este año, hace un mes, ha salido el informe Bloomberg de una empresa prestigiosa de información financiera norteamericana, que ha señalado que el 42% de los ingresos en el país se concentran en el 1% de la población. ¿Cuántos hogares hay en el Perú? 9 millones de hogares. En 900,000, o sea, 90,000 hogares son los que concentran la riqueza en el país, pero de esos 90,000, así como hablábamos de las grandes empresas, que son un pequeño grupito de las grandes empresas, no son más allá de 9,000 empresas que tienen la gran concentración de la riqueza en el país. Eso lo ha hecho Bloomberg. El MEF ha dicho que ese dato es equivocado, que solamente es el 23%, pero así sea el 23%, es altísima. ¿Y eso qué significa? Acentuamiento de la desigualdad en el país. Y acaba de salir hace poquito un estudio muy detallado realizado por un centro de investigaciones muy prestigiado en el Perú, que es DESCO. Entonces, ¿y ahí qué se señala? De que la desigualdad en el país se ha acentuado hoy como nunca ha ocurrido en la historia de nuestra patria. Entonces, esta ley realmente debió ser promulgada hace mucho tiempo. Y les voy a contar un dato interesante para el tema agrario. En 1995, creo que fue junio, fue publicada la nueva ley de tierras, que dio ya por muerta la ley de la reforma agraria y estableció nuevos parámetros. En su artículo 13 establecía que para que no haya concentración de tierras, o sea, no haya concentración empresarial, estamos hablando del agro, había el peligro de que algunos empresarios logren tener, pues, controlar enormes cantidades de hectáreas de tierras para la agricultura, y le pusieron ellos un incentivo perverso, o sea, para desanimar. Toda aquella empresa o grupo económico que tenga más de 3,000 hectáreas va a estar sujeto para que paguen un impuesto establecido por el Consejo de Ministros, que debe ser reglamentado en tal tiempo. Sale un decreto, el reglamento en 1997, y no se pronuncia nada sobre eso, y dice, el reglamento a que se refiere este artículo 13 lo va a tener que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Mire, desde el año 97 hasta ahorita estamos viendo si ya salió ese bendito reglamento. ¿Qué ha pasado en ese lapso de tiempo? Ya hay gran concentración de tierras. Y ese tema de si es oligopolio o monopolio, al final de cuentas ambos son perversos, porque justamente esta ley, en su artículo primero, ¿qué dice? Que busca promover la competencia efectiva y la eficiencia económica de los mercados para el bienestar de las comunidades. Entonces, pero sale demasiado tarde, cuando ya todo se ha distorsionado. Imagínense a la empresa del Grupo Gloria, que tiene cerca de 100,000 hectáreas en la costa peruana, gestionándolas.
¿Qué tal concentración de tierras que ni siquiera el grupo, la familia Gidelmeister en Casagrande, de amplia reputación aquí en la Libertad o Trujillo, nunca lo pudo tener? Y ellos controlan aproximadamente el 60% del mercado azucarero. ¿Será monopolio o no monopolio? Imagínense si esta ley hubiera salido antes de que esto ocurra. Miren en libros, como decía el amigo Huertas, ¿cuánto vale Casagrande? 1.400 millones de su patrimonio. ¿Cuánto vale Cartavio? 600 millones de su patrimonio. Cuando ellos ingresan a Casagrande, si hubiera habido esta norma, ¿hubieran podido adquirir Cartavio? ¿O San Jacinto? Agua Aurora, Cintuco, Chiquitoy? Imagínense, o sea, y estuvieron haciéndole como se dice, una campaña para comprar Laredo, abiertamente. Bueno, el grupo Manuelita no lo permitió, resistieron. Entonces, hay estos datos que les quiero exponer para ya no entrar en detalles, pero a la información que el amigo Huerta y el amigo Miguel nos han expuesto muy bien, que espero también nos lo puedan compartir, porque realmente tienen datos muy interesantes. Yo quería ya adicionar mejor este tipo de opiniones para ver si se puede con éxito aplicar o no la norma, y yo creo que va a tener muy poco efecto, sinceramente, y más aún por lo que ha dicho Francisco Huertas, porque tú puedes hacer el control, tú les puedes decir no procede y se van al juicio, y como él dice, 20 años ya, pues te has muerto ya y sigue el problema. Es decir, estamos realmente en una nueva distorsión de este modelo de economía social de mercado que si antes fue, como se dice, perversamente, como se dice, utilizado o gestionado, y que conllevó a la predominancia de la empresa pública de manera que ya conocemos en la historia, y nos ha llevado también al otro extremo ahora, de que hay una predominancia de un pequeñito grupo de las grandes empresas que han hecho oligopolios, y en algún caso yo pienso de que sí hay monopolio en algunos, porque realmente hay algunas empresas, si bien es cierto hay 2 o 3 empresas, pero hay una de ellas pues que tiene el control casi absoluto del mercado. Ese es el caso, por ejemplo, del Grupo Romero, como se ha detallado. ¿Y qué consecuencias tiene para los consumidores que supuestamente se busca proteger a través de esta ley? Precios altos de los alimentos, del arroz, del azúcar, de los aceites, de todo lo que se necesita, de la canasta básica familiar, hasta para las chelas, la cerveza, hay casi monopolio, pues. ¿Quién controla el grupo Bacos? La cerveza Pilsen Trujillo, ¿quién la produce? Entonces, si nos vamos también al terreno de las farmacias, por ejemplo, ¿qué le pueden competir pues al grupo Inca Pharma, ¿no? Si tiene casi todas las marcas compradas en los supermercados. O sea, aquí hemos tenido exitosos supermercados como Merpisa. Para entrar los grandes grupos vinieron, lo compraron y los aparecieron, fuera competencia. Entonces, en todos los sectores, en la salud, como que ha sido el motivo de que uno de nuestros ponentes no pueda venir, porque tiene familiares fallecidos, amigos fallecidos, no se ha podido responder con eficiencia frente a una pandemia que nos ha golpeado terriblemente. Entonces, esta es una expresión de las prácticas monopólicas que hacen daño al país y que por eso se tendrían que evitar, pero ya no se han podido evitar en su gran mayoría. Y decir ahora expropiación es como si pusiéramos, o sea, ya seríamos acusados de más que de las 7 plagas de Egipto con esa propuesta. Entonces, hay temas ahí para reflexionar que he querido aprovechar este tiempo, dado de que los 2 ponentes anteriores muy bien han descrito las cosas de lo referido ya al contenido y algunas prácticas en los diferentes sectores que todos lo evidenciamos en la vida diaria, ¿no? Muchas gracias.